De nuevo con ustedes vamos a abordar este segundo tema, y es que el exdirigente socialista y director de Tema, José Félix Tezanos, manifestaba en un artículo que publicaba en la página web de la Fundación Sistema que la reunión que mantuvo el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, da una impresión de conspiración y provoca un sentimiento de preocupación y perplejidad en los militantes, y que además les hace un flaco favor a la presidencia de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. Y defendía que los máximos dirigentes de un partido deben marcharse del todo, cuando abandonan su cargo, para dejar paso a que otros líderes y enfoques puedan operar sin condicionantes. Y en este contexto apuntaba que en la reunión de Zapatero e Iglesias, en la que también estuvieron el exministro José Bono y el dirigente de Podemos, Íñigo Errejón, genera una impresión bastante general del secretismo y conspiración que no aporta nada positivo a la situación actual del PSOE, ya que hace que bastantes afiliados socialistas y votantes del PSOE contemplen el panorama con preocupación y perplejidad. El sociólogo se pregunta si son nuevas ocurrencias de Zapatero o nuevas conspiraciones de Bono. A esta reunión, según manifestaba, también asistió el secretario regional del Partido Socialista en Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje. Y no sé, Jesús, quizás en este tema puedas empezar dándonos un poco... Ya hablábamos la semana pasada de algo tangencialmente relacionado con el tema este, hablando de Susana Díaz y de la problemática de Andalucía, y también tuvimos algún breve comentario con respecto a este asunto. Me ha parecido una cosa pues, absurda, aunque los que han participado en esta conversación tendrán sus razones, ¿no? Pero creo que en términos del Partido Socialista y del liderazgo de Pedro Sánchez, pues me parece negativo. Yo quizás no sea tan rotundo como Martínez Tezanos, que por cierto es un sociólogo que se mueve un poco en el mundo de lo que se denominó en su momento el guerrismo. Él es también catedrático de sociología, con lo cual me imagino que tendrá algún tipo de relación, aunque sea de tipo académico, con Pablo Iglesias, Errejón y Monedero, que son los que lideran este tema en Podemos. Y no me parece positivo. Conspiración, yo tampoco quiero ver un elemento conspirativo en este asunto, porque yo no creo que hoy en día Rodríguez Zapatero tenga prácticamente ningún predicamento dentro de la estructura, no ya de poder orgánico del partido, sino de la militancia. Creo que... No, de conspiración acusaba a Bono. A Bono. Bueno, ahora hablaré de Bono. Pero bueno, de alguna manera el que parece ser que lideró esa conversación fue Zapatero, aunque el que puso la casa, fue José Bono, y también se llevó pues a su protegido en términos políticos, se me entiende en este aspecto, que ha sido siempre, y todo el mundo lo sabe, no digo yo nada que pueda ofender a nadie, que ha sido Emiliano García Paje, ¿no? Y sí, no deja de sorprender, pero yo no creo que hablemos de una conspiración. Primero porque Zapatero no tiene hoy en día un predicamento, yo diría prácticamente ningún predicamento en términos organizativos en el partido, ni en las altas esferas, ni a nivel de militancia. El tiempo de José Bono también ya está muy amortizado, pero no solamente a nivel de español, sino a nivel de Castilla-La Mancha. Y lo de Emiliano García Paje, bueno, pues el alcalde de Toledo, secretario general del Partido Socialista, y aunque hace unos meses él intentó potenciar en términos de una posible alternativa dentro del Partido Socialista, yo creo que aquello fue un montaje periodístico y poco más, ¿no? Está por ver lo que ocurrirá en las elecciones de mayo. Yo no creo que haya sido ninguna conspiración, más bien puede ser, pues no sé, un intento de sondear la posibilidad que pudiera haber en un futuro inmediato de formar algún tipo de coalición pacto con Podemos, si es que es verdad que se concretan las expectativas en términos de encuestas electorales, que yo todavía no las veo. Yo sabéis que desde que fueron las últimas elecciones europeas, yo me expresé de una manera bastante rotunda, yo siempre suelo hacerlo así, lo cual a veces me supone que me equivoque, muchas veces. Dije que me parecía que eso era algo muy temporal y que no venía para quedarse. Y aunque parece que ahora mismo que los tiempos no van por ahí, yo me ratifico en que seguramente luego, a la hora de contar los votos, el resultado no sea tan masivo o tan importante en términos porcentuales como actualmente se pueden ver en las cuentas que se publican. Pero parece ser que en mayo no habrá mayorías absolutas en muchos sitios y por tanto habrá que llegar a acuerdos de gobierno, tanto a nivel regional como a nivel local, y también lo previsible que pudiera ocurrir
en las elecciones nacionales de finales de este año o principios del siguiente. Por tanto, me parece que un poco es una estrategia ya de políticos veteranos de sondear un posible acuerdo o no acuerdo con estos dirigentes que han eclosionado en los últimos meses y de los que todavía se conocen muchas cosas, pero también se desconocen otras. Y por tanto creo que la cosa iba por ahí. Más que conspiración en contra de Pedro Sánchez, era una especie de sondeo previo a las elecciones para ver qué puede pasar en un futuro inmediato. Acabamos de verlo ahora mismo en Grecia, cómo prácticamente el acuerdo de gobierno del partido que ha ganado prácticamente ya estaba cerrado antes incluso de que se llegara al recuento de votos. Eso lo podemos ver en el siguiente... Claro. Entonces yo creo que aquí de alguna manera el tema iba por ahí. Yo no veo una conspiración en contra de Pedro Sánchez. El partido no lo levantaría, ¿eh? Sería la segunda vez en muy poco tiempo que un candidato apoyado masivamente por la militancia de alguna manera fuera descabalgado por asuntos internos del propio partido. El PSOE no aguantaría eso. Por tanto, no creo que a nadie se le ocurra meterse, cuando, entre otras cosas porque Pedro Sánchez todavía no ha perdido ninguna elección. Cuando las pierda, y si las pierde o las gana, dependiendo en qué porcentaje, será el momento de pedir la responsabilidad y plantear una alternativa. Pero la alternativa de los que fueron a la cena, yo no la veo. Sí, pero aquí la preocupación un poco surge desde el momento en que se lleva a cabo esta reunión sin consentimiento de... Yo ya dije la semana pasada que me costaba creer que Pedro Sánchez no supiera nada. Lo que pasa es que Pedro Sánchez no podía estar en esa reunión, ni puede decir que lo sabía, porque semanas antes, semanas después y en los momentos actuales, el PSOE, Pedro Sánchez, está siendo bastante contundente en contra, lógicamente, de la estrategia política de Podemos, porque es un rival electoral. Por tanto, él no se puede presentar meses antes de unas elecciones como que de alguna manera ya está conchaveando el futuro del poder, tanto a nivel regional, municipal como nacional, con un partido con el que luego va a tener que pelearse en términos electorales en las elecciones. Yo creo y reitero que Pedro lo sabía, aunque lógicamente nunca podrá reconocerlo, y mandó pues a otras personas para que hicieran esa reunión. Es mi opinión, ¿eh? Luis Fernando o Chema... Da igual, bueno. Dices que 2 veces no podría pasar en el Partido Socialista, pero el ser humano suele tropezar, no es que pasar, que sería suele tropezar 2 veces en la misma piedra. Y aquí te ha saltado que le acusan al señor Rubalcaba de estar así un poco entre cortinas manejando las cosas. Otro político que no tiene importancia en el PSOE. Pero lo que sí es grande para mí es que el señor García Paje esté ahí, para mí, quizás para quitarle el puesto a la señora Cospedal, con ayuda de Podemos, si se presenta, porque en las encuestas dan unos votos a Podemos que quizás a la hora de la verdad es lo que le haga gobernar. Y habrá que tener al amigo contento desde el primer momento, aunque se le insulte mucho y se le diga que es un demonio y que no puedes estar con él. Pero mejor hablar con él y decir, mira, te voy a insultar mucho, pero tú y yo amigos. Y en un sitio, porque también si es una cena que hay 5 personas que no sabe nadie y de repente empieza a saberlo todo el mundo, algo ha fallado. Alguien ha querido decirlo para hacer daño, para desprestigiar, o un estudio que han hecho. Es decir, algo está fallando y no concuerda. Es decir, quizás a García Paje le hagan falta los votos de Podemos para gobernar Castilla-La Mancha, porque la presidenta Cospedal está muy fuerte, ellos lo saben, tienen sus encuestas, porque la suelen hacer, igual que han hecho una encuesta en Puerto Llano sobre las próximas elecciones municipales, tienen sus datos y tendrán unos datos a nivel de Castilla-La Mancha. Y quizás Bono, que es el padrino del señor Paje, habrá dicho, vente que vamos a cenar y vamos a hablar de un tema que nos interesa. Para mí es lo que pienso. José Antonio. Yo recuerdo una frase de Rodríguez Ibarra hace ya unos cuantos años con el asunto del GAL. Y lo expresó de esta manera. Dice, todo lo que nos está pasando es por culpa de los comistrajos de Bono. Porque fue una comida de Bono donde presentaron a Garzón. de ahí que lo expresase de esa manera. Pero lo sabía Felipe González. Sí, claro. Lo sabía. Bueno, lo expresé de esa manera. Me da la impresión que Bono es un personaje que, al margen de su altura política y su valía política, que la tiene, o puede caer más o menos simpático, pero bueno, a mí me da la impresión que ya a la altura en la que estamos, Bono ya es un personaje que la historia debería apartar de la política. Pero me da la impresión que él no se resigna a ello. Es una persona que parece le gusta ser el niño del bautizo, la novia en la boda y el muerto en el entierro. Y bueno,
partiendo de esa base, pues de Bono se puede esperar uno cualquier cosa. En cuanto a Zapatero, con Zapatero sí estoy de acuerdo en lo que dice Jesús. Zapatero probablemente se haya acercado a esa reunión con la intención de que no se vuelen todos los puentes. Que no se vuelen todos los puentes. Porque semanas antes, tanto Pedro Sánchez como toda su cúpula directiva lanzaron un ataque frontal contra Podemos, o sea, hasta el punto que a mí me resultaba gracioso que utilizaran incluso los mismos argumentos que utilizaba el PP, idénticos. Entonces, claro, una reunión de ese tipo pues serviría para, en caso de necesidad, porque los políticos pueden ser personas de grandes principios, pero a la hora de hacer el cálculo electoral, pues los principios se pueden limar o incluso cambiar. Me parece que esa reunión iba en ese sentido, como decía Jesús, una reunión para conocerse. También cabe la posibilidad de que la aparición ahí de García Paje pues tenga algo que ver con lo que ocurre en Castilla-La Mancha. Hay que tener en cuenta que la ley electoral, el pucherazo electoral que se pretende, que se ha ido aprobado en la región, pues realmente confirma o pretende confirmar un bipartidismo que unas circunstancias particulares como esta pues pueden romper. Y que tiene sentido que alguien que tenga intención de gobernar en Castilla-La Mancha pues quiera conocer a los que pueden ser uno de sus oponentes políticos. Yo lo veo más como una cuestión de normalidad. O sea, al margen de Bono, que puede ser pintoresco, pero lo veo más como una cuestión de normalidad. De hecho, me preocuparía que los partidos políticos rompan puentes de una manera tan radical como de no hablarse unos a otros, ni tener relaciones unos con otros. Una cosa era la confrontación electoral y otra cosa es hablar, porque desgraciadamente o afortunadamente a partir de ahora me da la impresión que todos los gobiernos, muchos ayuntamientos, muchas comunidades autónomas, incluso el gobierno de la nación, se va a ver obligado a hablar unos con otros, porque no creo que haya mayoría absoluta en mi visión del asunto. Y están viendo ese escenario y supongo que están haciendo movimientos pues, para adaptarse a ese escenario. No lo veo como otra cosa. El hecho de la traición a Pedro Sánchez, hombre, si eso es una traición a Pedro Sánchez, ¿cómo se podría calificar lo de Susana Díaz de Andalucía hacia Pedro Sánchez? Yo creo que entran todo dentro del cálculo electoral. Eso sí, el cálculo electoral egoísta. Estoy seguro que Susana Díaz no está pensando en Pedro Sánchez cuando decide hacer lo que ha decidido hacer. Y supongo que cada uno que tenga alguna ambición, pues moverá de manera que beneficie a lo que él considera que podría beneficiarle. Chema. José Antonio, cuando hablabas de pucherazo te refieres a la ley de Barrera de 2011, ¿no? No, esa que con un voto más en Ciudad Real, que un ciudadano más votase al PSOE, ya tenía mayoría absoluta. No exactamente, es con las reformas que después le había hecho. No, pero ahora está la cosa muchísimo más equilibrada que entonces. Pero bueno, vamos a hablar del PSOE, ¿no? Que últimamente parece la casa de los líos, ¿no? Sí, la casa de los líos. O sea, se van a comer a casa de Bono, Zapatero, el señor García Paje, el señor Bono. El señor García Paje, como ya tiene los deberes hechos, porque parece, según las encuestas, va a obtener el PSOE posiblemente los peores resultados de su historia en Castilla-La Mancha, pues le da tiempo a irse de comida y de todo. Y se van con Pablo Iglesias y con Errejón. Eso, en todo caso, Jesús es una deslealtad, ¿no? Porque no lo habían informado. O sea, ya hay por ahí bastante prensa, está confirmado que no lo habían. Yo creo que sí, lo sabía. Al final, al final lo filtra la prensa Rubalcaba. O sea, ya... Los partidos filtran lo que quieren. Las deslealtades, en todo caso, son deslealtades, ¿no? Y el primer comentario respecto a lo que ha ocurrido, bajo mi punto de vista, o sea, yo no coincido en este caso con lo que tú dices, es que los asesores de Pedro Sánchez, yo no creo que sean políticos, no sé quién será, parece ser, dicen por ahí que son gente de marketing, pero de luego asesores políticos los que tenga no son buenos, porque en 6 meses se ha echado tiene en contra a Felipe González y todo el sector filipista, y ahora se ha echado en contra a Zapatero y todos los zapateristas, ¿no? Así que lleva un camino este chaval que yo no sé hasta si va a llegar a julio a las primarias, porque ya efectivamente el sector de Zapatero se ha enfadado bastante con él. Parece ser que Chacón se va a presentar a las primarias, o sea que ya están detrás de buscarle sustituto, ¿no? El tema hay que aclararlo porque el sector de Zapatero se ha enfadado con él, y ha sido por esa reforma de la Constitución que se hizo en el año 2011, creo que fue,
que fue modificar el artículo 131. Fue una modificación que pidió Zapatero y que el Partido Popular estuvo de acuerdo y se llevó prácticamente, se hizo muy rápida y que ha sido muy beneficiosa para el país. Yo no recuerdo que haya habido otra reforma de la Constitución antes, no sé, corregirme, pero yo creo que no ha habido ninguna otra, ¿no? A traición y al golpe de Estado, ¿no? No, la traición no, fue los representantes de los ciudadanos los que lo decidieron. En un mes de además agosto, ha sido... En un mes de agosto y por la noche una reforma constitucional, Chema, estamos hablando de una cosa muy seria. Bueno, pues es una cosa muy seria, pero que ha servido, al país le ha venido muy bien. Porque esa reforma de la Constitución, que para que la gente que nos ve pueda saber de qué estamos hablando, significa que el Reino de España, o sea, todo lo que es el Estado español, se pone como objetivo de déficit público el 60% del PIB. Es cierto que ahora mismo estamos bastante por encima, pero eso significa, es una declaración de intenciones, y eso ha servido para que la deuda baje de forma rápida, ha servido para que no seamos rescatados y ha servido para que nos estemos financiando de la forma más barata de toda nuestra historia. Eso hay que decirlo, para eso ha servido. Y eso ha servido para que en este momento, tranquilo, si ahora me contestas si quieres, ahora ha servido para que en este momento podamos dedicar más dinero a políticas sociales y este año 2015 ya por fin podamos dedicar dinero a inversión pública. O sea que ha sido muy beneficioso para el país. Fue una cosa que propuso el PSOE, el secretario general y presidente del gobierno. Se ha aprendido el mantra de la conferencia política del PP de este domingo. No. Yo digo lo que pienso. Y como de un principio que es falso. Espera que no he acabado. Espérate, ahora sí. No, pero por favor, yo me gustaría que nos ciñéramos al tema, porque veo que hay una habilidad que os vais a otros temas. Porque esa es la razón. No. Esa es la razón. Es el más político. Todos están en contra. Esa es la razón por la cual Zapatero estaba allí. Pero Guerra salió y dijo que está en contra de eso. Bueno, pero lo votó todo el PSOE, ¿o no? No, pero Guerra está en contra, me refiero de que haya habido esa reunión. José Carlos, yo estoy diciendo que Zapatero está enfadado y los de Zapatero están todos enfadados porque ha dicho este caballero, el señor Pedro Sánchez, que si llega a gobernar va a quitar ese artículo, lo va a volver a como está. Pero lo ha justificado, Chema, que es opinable y discutible, lo ha justificado. Permitirme, actualmente en el PSOE no hay sectores. Te voy a decir por qué. Porque no hay ningún líder político del PSOE que de alguna manera tenga una preeminencia a nivel de Estado español. Hoy en día en España tenemos líderes del PSOE a nivel regional, igual que los hubo hace antaño. Pero ahora mismo no hay ninguna figura a nivel socialista en España que diga yo estoy aquí y cuente con un apoyo mayoritario y básico de la militancia del PSOE. No lo hay. Y Zapatero no es ningún sector del PSOE. Me ha citado a Chacón. ¿Y Chacón me parece perfecto. ¿Quién es Carmen Jesús, Chacón? Me parece perfecto. Chacón. Pero no me puedes negar, porque eso... diputada del PSOE y poco más. Está en todos los medios de comunicación, que la gente de Zapatero están enfadados desde que este caballero ha dicho que va a reformar el artículo 135. Pero lo justifica diciendo que quizás en aquel momento, cuando estábamos a punto de ser intervenidos, fue necesario que de alguna manera se modificara ese artículo de la Constitución de una manera encubierta, que es legal, que lo que se hizo, aunque todo el mundo espera que cuando se reforma algún artículo de la Constitución se haga vía referendo o por una mayoría mucho más amplia. Se hizo como se hizo, pero él dice que quizás ya en la actualidad las circunstancias de la economía española no son tan graves como las que hubo en el año 2009-2010 y por tanto no hay por qué, no tiene por qué estar en un artículo de nuestra Constitución esa posibilidad de un control tan estricto del déficit, porque hay teorías económicas menos ortodoxas en términos de déficit, que son igualmente válidas que las que pueden basarse en un control estricto de lo que es el déficit público. Efectivamente, hay que tener controlado el déficit público, no se puede gastar de una manera... Y ya termino. Sigo diciendo, no hay deslealtad por parte de los que fueron a la comida o a la cena. Creo que hay estrategia, táctica política y sondear lo que puede pasar en un futuro inmediato cuando haya elecciones. Vamos a ver, mira, te voy a decir una cosa. Es lo que pienso. Vale, bueno, pero yo también te voy a decir lo que pienso. Yo creo que es un error. Yo no soy nadie para decirle al señor Pedro Sánchez lo que tiene que hacer. Pero hacer un seguidismo de Podemos, porque claro, el primero que lo dijo fue Pablo Iglesias. Y él lo que está intentando es comerle el terreno a Podemos. Yo creo que es un error absoluto, porque el PSOE tiene su estructura, tiene su ideología, tiene sus votantes. Y los votantes, si él intenta ocupar el espacio político de Podemos, al final los votantes, ¿para qué van a comprar un sucedáneo si ya tienen el original, que es Podemos? Yo creo que eso es un error, y es un error que está cometiendo este caballero. Entre los dos. Primera corrección. No fue Zapatero el que aprobó aquello
fue una orden de Merkel, que estuvieron muy dispuestos a aceptar Zapatero y Rajoy. No. Sí. Bueno, entonces no existe la carta donde se le manda, y que ha estado rodando por ahí, donde se le dice a Zapatero lo que podría ocurrir si no lo hace. Bueno, pero Y que también fue informado a Rajoy. Eso para empezar. En cuanto al hecho de Pedro Sánchez estaba en el hemiciclo y votó, pero hubo un socialista que no votó. Antonio, el antiguo, ¿cómo se llama? El antiguo de comisionado. Antonio Gutiérrez. Antonio Gutiérrez. No me puede venir después diciendo, yo formé parte del problema, pero ahora es que ahora quiero formar parte de la solución. La disciplina de voto es muy importante en una organización. Sin duda, pero hay que asumirla. Hay que asumirla. Asumes la disciplina de voto y... Que él lo justifica diciendo que antaño sí, antaño sí y ahora no. En cuanto al hecho de para qué ha servido, pues ha servido para que cada día mueran 2 enfermos de hepatitis porque hay que pagar la deuda, por ejemplo. Vamos, Granadero, no, por ejemplo, por favor. Tan dramático. O sea, han empezado a morir ahora. Han empezado a morir en el año 2010 los de hepatitis. Dejadme un momento. Es que verás, los recortes producen muerte. Eso es un ejemplo solo. Hacer eso... ¿Pero qué recortes? ¿Cuáles son los recortes? Chema, hacer eso del artículo 135 ha significado tener los hospitales, como por ejemplo de Toledo y de todo lo demás, absolutamente colapsados. Muy rápido, que tenemos un minuto. Los recortes... No, pero es que no tenemos el tiempo que tenemos. No podemos... Habláis vosotros y no dejéis hablar a los demás. Los recortes tienen consecuencias. Chema, tienen consecuencias. Y las consecuencias de que nos ha permitido este año... Perdona, pero ¿qué recortes? Si no se ha cerrado ni un solo hospital en Castilla-La Mancha. Se están abriendo centros de salud. Que nadie está hablando de cerrar hospitales. Te estoy diciendo el colapso de los hospitales porque ha habido recortes de plantilla y recortes en el recurso de los hospitales. Los recortes siempre producen efectos, siempre. Y en cuanto al hecho de que por primera vez este año va a haber inversión pública, qué curioso en año electoral, y que encima nos va a costar 6.000 millones de euros rescatar la autopista. Chema. Yo creo que tenéis una habilidad, tanto Chema como tú, especial para desviarnos del tema en el que estamos hablando. Es que estamos fuera de tiempo y no podemos seguir adelante. Vamos un minuto a publicidad y volvemos de nuevo con ustedes.